Bueno, pues bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. Que le he puesto un título un poco rimbombante. Teoría y práctica en la teoría y en la práctica. La verdad que le he dado, bueno, no es que haya estado mucho tiempo, pero le he dado algunas vueltas al título, porque no sabía si destacar la parte más de teoría, si la de práctica. No acabo de encontrar el título que más satisficiese, y al final se me ocurrió me hizo gracia, y bueno, pues ese es el que he cogido. Y es que te voy a hablar efectivamente de la teoría y de la práctica. La verdad que mi inspiración inicial, y ahora te contaré, tenía que ver más con la parte de práctica y muy centrado en el ámbito de la docencia. Al final, bueno, pues sobre todo he decidido extenderlo, de hablarte un poco también de este tema de la teoría y la práctica, incluso también en el ejercicio, digamos, profesional, no sé, por decirlo de alguna forma, en una empresa normal, una actividad normal. Cuando digo normal, quiero decir no docente. No es que la docencia no sea normal, sino por separarlo. Entonces, bueno, como sabes, si me conoces, y si no, pues te lo digo, en los últimos 6 años en que trabajo de forma independiente, después de 25, no, 27, 28, trabajando por cuenta ajena, no es que sea lo único que hago, pero mi actividad profesional principal es en el ámbito de la docencia. Fundamentalmente en escuela de negocio, en programas in company, aunque en alguna ocasión he dado formación a algún otro público, pero bueno, eso es, digamos, la forma más natural, formación superior, incluso eso de posgrado más bien, en másters o programas especializados in company. Y en ese tipo de programas, por ejemplo, me sucede a veces. La verdad que ya cada vez pregunto menos, pero hay veces, sobre todo cuando es un programa nuevo, cuando es para un cliente nuevo, pues hombre, pides un poco de orientación o intentas saber, oye, ¿y, y qué esperan o qué esperas tú? ¿Quién me lo está pidiendo? ¿Qué el planteamiento? Y la verdad es que pocas veces obtengo un poco más que me digan, no, no, que sea muy práctico, que sea muy práctico. Lo cual en sí mismo es una forma vaga de expresar qué es lo que quieres, pero sí que voy un poco a lo que va a ser un poco lo que quiero razonar. De alguna manera, si dices que un curso, que una formación es práctica, parece que en sí mismo es virtuoso. Como decir que es práctico es como la bondad absoluta, como la esencia de lo que tiene que ser un curso o una formación. Y si te soy sincero, no estoy 100% de acuerdo. Creo que ahí hay no sé si decir un pequeño error de concepto o, hasta una dejadez, o no sé cómo decirlo. Voy a intentarte razonar un poco, o por lo menos yo como lo veo. ¿Cuál es el papel de la teoría y la práctica? Y de momento sí que voy a seguir la línea de docencia, pero luego saltaré a otro tipo de ejercicio profesional. Hombre, la teoría te aporta de la disciplina que sea técnica, sea humanística, sea más de negocio, te aporta los fundamentos. Te aporta los fundamentos, te aporta también un vocabulario, te aporta, eso es muy importante, la estructura, te aporta a veces, dependiendo de lo que sea, método. En realidad, yo creo que, aunque a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo, en el fondo creo que la teoría es el verdadero conocimiento. Realmente es lo que, en cierto sentido, hay que saber. A cambio, es preciso reconocer que la teoría normalmente es más dura, es más difícil de asimilar. Y es cierto que a veces, cuando digamos es una teoría que se recrea en sí misma, por decirlo de alguna manera, pues puede ser abstracta, incluso puede llegar a ser inútil. Esa teoría es un poco, bueno. Pero bueno, esa es la mala teoría. La teoría real eh, te da los fundamentos, las bases del conocimiento, y debe estar muy cercano al ejercicio práctico, que por sí misma la teoría no es la práctica. ¿Y qué te aporta la práctica? Hombre, la práctica te lo lleva ya a problemáticas concretas. O sea, por decirlo de una forma, te lo lleva a la vida real. Y lo cierto es que en todos los ámbitos, por lo menos en la docencia,
cuando haces ejercicios prácticos o cuando lo llevas a una situación, una empresa o así, también te ayuda a entenderlo y te ayuda a solidificar el conocimiento. Es cierto que yo creo que por cómo funciona el cerebro de los humanos, la teoría nos cuesta más. Entonces, un poco esa técnica, esa forma de aprender que se llama learning by doing, pues yo creo que es acertada. O sea, es verdad. Es verdad que si lo haces con tus manos, que si lo pones en una situación práctica, lo asimilas mejor. Sobre todo si lo haces con tus manos, o sea, si es algo que tienes... Entonces, es muy cierto que eso ayuda a aprender y en ese sentido la práctica es evidentemente muy positiva en general y es muy positiva en la docencia. Diría que las prácticas, o a veces las prácticas plural, un poco más como ejercicio de clase, tiene un beneficio, voy a decir, secundario o táctico, ¿vale? Porque es cierto que la teoría, cuando estás impartiendo teoría, tiende a ser más unidireccional. Es cierto que los alumnos pueden preguntar, se pueden interesar, que puede haber diálogo, pero en esencia la parte de transmisión pura de teoría es básicamente unidireccional del profesor o del ponente hacia los alumnos. Y a los seres humanos también nos cuesta mantener la atención. Y nos cuesta más cuando es precisamente un conocimiento nuevo, que a lo mejor la primera idea la asimilas bien, pero luego es otra y otra y otra. Y entonces cuesta asimilarlo, cuesta mantener la atención. Y entonces la práctica también, el beneficio táctico es que rompe un poco el ritmo. O sea, de alguna forma vuelves a ganar la atención del alumno o es más fácil ganarla, le cambias un poco de situación y eso pues, bueno, el cerebro humano lo agradece mucho. En alguna formación que he recibido yo como docente, pues me han llegado a aconsejar, pues no quiero equivocarme, pero me dicen que cada 10 minutos como mucho cambiar, hacer cambiar a los alumnos, pero cambiar puede ser hasta cambiar físicamente, que se sentaran de otra manera, que se tuvieran que levantar. De eso es verdad que activa el cuerpo. Entonces, hombre, no es tan fácil, dependiendo qué disciplina es, hacer que se mueva físicamente los alumnos. Hombre, se pueden mover para hacer grupos y ese tipo de cosas. Pero sí que es cierto que un poco el cambio de ritmo y el que tengan que ponerse a hacer algo ayuda a, ayuda a mantener la atención, a que luego se pueda extender una clase, una sesión durante tiempo. Con lo cual eso tiene ese doble beneficio la práctica, que te lo traslada a lo que luego vas a tener que hacer en la realidad y que te ayuda a aprender y a su vez a liberarte y ser capaz de seguir luego asimilando más teoría. A cambio, la práctica depende un poco, pero tiende a ser más imperfecta, o sea, menos estructurada. A veces, si te dedicas a hacer prácticas sin dar un marco teórico, te puede faltar perspectiva. Es más fácil también caer en el desorden. Entonces, bueno, pues en el fondo, al final, lo que ya te puedes imaginar es que lo que yo creo es que hay que tener un equilibrio. Tiene que haber teoría y tiene que haber práctica. Sí que es verdad que te confieso que soy un bicho raro, porque a mí la teoría me gusta mucho. Así la teoría, probablemente más que la media. Me gusta la teoría y en cierto modo en esa situación que te decía, cuando dicen, no, que el curso sea muy práctico, pues a veces me pone un poco nervioso que me digan eso, sobre todo cuando no me dicen más que eso. La verdad que hay veces que cuando me dicen gente que sea práctico, la sensación que tengo es directamente es que no saben qué decirme. Entonces, bueno, pues que sea muy práctico, ¿vale? También es cierto que a veces yo creo que se asume que la práctica es lo bueno, es eso virtuoso que te decía, y entonces ya se dice que es práctico, pues ya es bueno. Y a veces yo creo que también es un poco de dejación o ponérselo fácil también a la propia institución educativa o al propio profesor. ¿Por qué? Porque los alumnos en general van a coger mejor la parte práctica. O sea, la parte práctica es más fácil mantener la atención, es más fácil de entender un ejercicio práctico, mientras que la teoría cuesta más. Entonces, hombre, es menos esfuerzo recibir elementos prácticos que elementos teóricos. Y en el caso, además, que sea una docencia sometida luego a evaluación posterior, pues, hombre, la teoría, aparte que es más difícil, es más materia, por decirlo de una manera. Si te dedicas a hacer prácticas, pues poco hay de que examinar o de que evaluar. Son cuatro cositas. Entonces, bueno, pues a veces eso yo creo que hay un poquito de dejación.
Entonces, volveré luego un poco ya para hacer mis conclusiones a la docencia, pero voy a saltar ahora al ámbito profesional, a lo que sea la teoría y la práctica en la práctica. No estás ejerciendo, insisto, ejercicio profesional, excluyendo la docencia, no porque no sea un ejercicio profesional, sino porque quiero diferenciar o aproximarme, por ejemplo, a lo que ha sido mi actividad profesional, o todavía hago a veces cosas que no son docencia. Pues mira, personalmente, bueno, también, aparte de ser un bicho raro que me gusta la teoría, también siempre he sido muy estudioso, pero llevo haciendo toda mi carrera profesional, toda, que ya es larga, también compatibilizando teoría y práctica. Desde cuando yo acabé los estudios y empecé, bueno, acabé la carrera y empecé a trabajar, claro, me dije a mí mismo, y fue muy afortunado en aquella época, fui muy afortunado, muy acertado. Decir, en aquella época no era tan evidente como es ahora que yo tenía que seguir aprendiendo. O sea, que se había acabado la época de estudiar una carrera, que era estudio intensivo y exclusivamente estudiar, pero que tenía que seguir enriqueciéndome. Y mi conclusión en aquel momento, que no era equivocada, aunque luego con el tiempo lo he cambiado un poquito, es que lo que tiene sobre todo era que leer revistas profesionales me refiero, ¿vale? O sea, entendía que quizá no tenía que ir más a la formación más parecida como la universitaria, más teórica, por llamarlo de alguna manera, pero sí estar actualizado pues, de las tecnologías que salían, de las nuevas cosas, saber lo que estaba pasando en el ámbito en que me movían. Eso lo estuve haciendo, hombre, nunca lo he dejado de hacer del todo. Luego aparecen los blogs, otras cosas que es otra forma que lo sustituye un poco, ¿vale? Pero luego volví bastante a los libros a poco tiempo. O sea, no tardé demasiado en volver a leer libros en vez de tanta revista. Pero más allá de la forma en que lo hiciera, lo que es importante, lo que te quiero transmitir, que yo he estado toda mi carrera profesional desde mis inicios, y siendo más jovencito hasta ahora, un poco menos jovencito, en que siempre he acompañado el ejercicio de lo que tuviera que hacer. Cuando era más joven, pues a lo mejor hacía desarrollo de software, luego hacía más especificaciones, hago más cercana consultoría, luego jefatura de proyecto, luego a llevar equipos. Pues siempre he ido acompañando lo que era, lo que tenía que hacer en mi día a día con el estudio de cosas que tenían que ver de forma más o menos cercana. Una parte que siempre he hecho es cuando me meto o me toca hacer, me meto yo, depende, en algún tema que no controlo tanto, pues lo primero que hago es, digamos, estudiar exactamente eso que tengo que hacer. Por ponerte un ejemplo muy claro, yo soy ingeniero industrial y entré en Telefónica. Pues claro, mi formación en telecomunicaciones pues era escasa, lógicamente. Bueno, pues cuando entré en Telefónica, de lo primero que leí como un loco era de telecomunicaciones, porque quería entender lo que estaba haciendo. Y eso que lo que yo estaba haciendo en aquel momento era software que tampoco tenía que saber demasiado de telecomunicaciones. Pero, hombre, estaba una operadora de telecomunicaciones mm, rodeado de ingenieros de telecomunicación. Y, hombre, pues yo quiero saber algo de telecomunicaciones. Otra cosa también que me pasó al principio de mi carrera profesional, pues yo trabajaba en software. Pero cuando yo estudié en la carrera de software, o sea, tuve una asignatura de informática, lo que me enseñaron fue un lenguaje de programación, pero no me enseñaron ingeniería de software. Ni siquiera me dijeron que existía tal cosa que fuera la ingeniería de software. Claro, no llegó a ser ni que tuviera que estar cuando entré en Telefónica. Simplemente en una entrevista de trabajo que hice antes, que me preguntaron algunas cosas que eran de ingeniería de software, yo cuando volví a mi casa dije, uff, de esto me tengo que enterar. O sea, esto no puedo permanecer. Y claro, ahí lo que leía eran libros, o sea, en el fondo estaba leyendo teoría. Pero tú lees esa teoría y te va reforzando en lo que haces. Pues yo qué sé, por cierto, más cosas. Cuando vino el boom de la programación orientada a objetos, y a mí me tocó estar en uno de los primeros proyectos. No el primero, pero sí los primeros que trabajaban en orientación a objetos. Bueno, pues por supuesto, tuve que estudiarme. Bueno, desde un lenguaje como C++, que en aquel momento no sabía, pero también me estuve mirando todas las metodologías de orientación a objetos. Luego, pues, poco más, bueno, unos pocos años, no mucho más tarde, surgieron los sistemas de workflow. Me tocó estar en un proyecto con un sistema de workflow, lo que ahora se llamaría un BPMS o un BPM. Pues, aparte de aprender a utilizar esa herramienta, pues también me dediqué a ver contexto. Y fue allí, hacía muchos años, cuando empecé a leer cosas de procesos, sobre reingeniería, sobre calidad total. Y al final,
Bueno, luego ya por seguir un poquito, cuando ya muchos años más tarde, pues me hice mi MBA y entonces me interesé por los temas de empresa, pues empecé a leer de marketing, de estrategia, de finanzas, de operaciones, de todo lo que es el mundo de la empresa. Entonces, al final, si te das cuenta, lo que yo he hecho es, por una parte, leer o estudiar de los temas muy cercanos que tenía que hacer, pero también un poco de lo que le rodeaba. Y al ver eso, ves un poco, cuando lees los libros, cuando es la teoría, pues por una parte ves lo que dicen los libros que cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que hacer lo que tú más o menos estás haciendo. Y te dan ideas de cómo hacerlo correctamente, te dan la perspectiva, te ayudan a entenderlo mejor. Incluso te dan ideas que a lo mejor tienes todavía ocurrido de qué más puedes hacer o cómo se puede hacer mejor. A cambio, la práctica te sirve de contraste, aparte que es lo que tienes que hacer, porque es tu trabajo, pero te sirve también un poco de contraste. Te ayuda a entender mejor lo que te han contado los libros y también te ayuda a cuestionarlo, o sea, y ver lo que funciona y lo que no. Y entonces yo creo que al final un poco esa dialéctica de teoría y práctica es la que es buena. Y además eso te lo traslado ya no solamente al ámbito de la docencia, en el ejercicio profesional, casi de cualquier actividad profesional, por lo menos las que a mí me ha tocado ejercer, pues he hecho también ese equilibrio de teoría y de práctica. Con lo cual, aunque yo por tendencia natural me encanta la teoría, por razonártelo, yo creo que lo que realmente hay que hacer es un equilibrio. Un equilibrio que se mantenga esa dialéctica, ese contraste entre teoría y práctica, y tienes que tener de las dos cosas. Solo teoría, pues se puede quedar en demasiado abstracto o no ser útil. Solo práctica tiende a la imperfección y a un conocimiento, pues eso, imperfecto y que se queda corto y para antes incluso a llegar a hacer mal las cosas. ¿Sí? Entonces, ahora ya me vuelvo y para finalizar un poco al ámbito de la docencia. Y cuando decimos eso, cuando te piden que hagas los cursos muy prácticos, cuando a veces los propios alumnos en el fondo también lo están deseando. Pues un poco como te decía en el primer episodio, que hablaba también de docentes o influencers, al final yo también lo llevo al campo un poco de la ética, de la responsabilidad, de la ética profesional. Sinceramente creo que si solamente le das práctica o prácticamente solo, para la redundancia, prácticamente solamente das práctica en la formación, en el fondo le estás hurtando algo muy importante a tus alumnos. No le estás haciendo una transmisión adecuada y sobre todo completa de conocimiento. O sea, yo creo que le estarías haciendo flaco favor, aunque en el fondo pueda ser lo que ellos mismos deseen. Pero creo que la responsabilidad como docente es transmitir las dos cosas, teoría y práctica. Y lo reciban mejor o lo reciban peor. O sea, creo que realmente es lo que les conviene. Eso lo digo como docente, en el ámbito profesional, eso ya te doy consejo a ti para tu propia gestión personal o tu propio desarrollo personal. Yo te diría, aunque ya tengas experiencia profesional, que lleves trabajando 5, 10, 20, 30 años y estés muy volcado probablemente en el día a día, yo te sigo aconsejando que no dejes de seguir estudiando de la forma que sea, por revistas, con libros, y que te hagas refuerzos teóricos en el entorno de lo que estás haciendo o en el entorno de alguna actividad nueva que quieras hacer. De la misma forma que te digo que yo creo que a un docente equilibrar bien teoría y práctica es casi un ejercicio de responsabilidad, pues a lo mejor para ti mismo, para ti misma, para tu actividad profesional, ese equilibrio también de práctica con un poquito de teoría, a lo mejor también es un ejercicio de responsabilidad pues contigo mismo o contigo